Buenos días, estimados alumnos de la institución educativa particular El Triunfo. Reciban un saludo especial de parte de su profesor Jefferson Rivera Santiago. Saludamos a nuestros alumnos de quinta de secundaria en esta semana número 2 de nuestro año académico. La semana anterior nos quedamos hablando acerca de la literatura hindú. Habíamos mencionado sobre esta literatura algunas características, los géneros y especies en los que ésta se desarrolló y las obras. Habíamos mencionado en el primer periodo, en el periodo de los Vedas, al Rig Veda, ¿ya? O el libro de los himnos, ¿ya? El Sama Veda o el libro de las melodías, el manual de las melodías, el Yajur Veda, que es el Veda de los ritos o sacrificios, y el Adar Veda, que son los ritos domésticos. Eh, También habíamos mencionado en el segundo periodo, el periodo clásico, sobre el Ramayana y el Mahabharata. Estas dos epopeyas importantes dentro de esta literatura. El Ramayana es una epopeya de carácter épico y destaca sus descripciones. Se escribió en el antiguo sánscrito, se le atribuye a Valmiki y hay una data aproximada de 24.000 versos, ¿verdad? Narra la historia del rey Sama, su encarnación en el rey Vishnu y le hicieron su fiel esposa Sita. Hay que considerar que no solo es el Ramayana, sino también el Mahabharata, que es la epopeya más extensa del mundo y esta consta de más de 200.000 versos. Hay que considerar también que es una colección de cuentos, narraciones, leyendas, textos filosóficos. Eh, Describe la historia entre dos ramas de una misma familia, el querer poseer propiedades, territorios. También en este periodo encontramos este libro, Panchantantra. Este libro, este libro es una recopilación de fábulas y cuentos recogidos de la tradición oral india y escritos originalmente en sánscrito, ¿no? Sánscrito significa los 5 libros. Dentro del campo de la literatura china, tenemos que entender que esta es una de las más prolíficas, las más antiguas del mundo. Dentro de su presentación popular es porque esta conserva la tradición literaria popular del pueblo, ¿no? Mayormente, Confucio utilizaba las analectas, que son los proverbios didáctico-morales. Esa era la intención. Y pues en su temática podemos encontrar el amor, el respeto a los padres, a los ancianos, a la naturaleza. Podemos encontrar 4 libros de trascendencia, que es el Tao-Yo, que es el libro de ciencia, el Chung-Yun, la doctrina, el Lun-Yu, los comentarios filosóficos, el Meng-Se o el libro de Confucio. Además del Tao Te Ching o el Tao Jing, que son los libros de Lao Tse. Y el poema Li Po. Sobre Confucio, o Confuce, él es la esencia de la enseñanza, ¿ya? Su esencia pues, va a residir en la buena conducta de la vida, el buen gobierno del Estado, y sobre todo porque la mejor forma de gobernar es haciendo lo correcto. Él desarrolla los clásicos o el kin, ¿no? La palabra kin o yin es adaptable. El Sikin o el Chijin es el libro de las odas, aproximadamente 300 poemas. Usted sabe que una oda es una alabanza, es un elogio, es un elogio, es una alabanza, es algo agradable,
¿ya? De ahí tenemos también el Sukin o Shujin, que es el libro de historia, el libro de los documentos. Hay que considerar también el Jikin o el Jin, que es el libro de las mutaciones, de los cambios, de la adivinación, de los sortilegios. Ahora, el Li King o el Li Jin, que es el libro de los ritos, el libro que moldea necesariamente el comportamiento. Y finalmente las analectas o el Lunyu, donde se busca la mejora de sí mismo, la mejora del ser humano. Ahora, dentro de esta literatura oriental, también tenemos la literatura de la cultura egipcia. Si bien es cierto, esta literatura pues, tiene himnos religiosos, libros de los muertos, poemas amorosos, incluye himnos de los dioses, escritos mágicos y mitológicos, una extensa colección de textos funerarios, se registró en papiros, paredes, tumbas, pirámides, etc. La obra representativa es el Libro de los Muertos. Es un texto funerario, es un libro funerario tradicional. Se le traduce su nombre como el libro para salir al día, ¿ya? Se escribió aproximadamente en los años 1550 al 50 antes de Cristo. Está conformado por un conjunto de sortilegios mágicos que tienen por fin ayudar a las almas, ¿ya?, a enfrentarse al temido juicio con Osiris. ¿Quién es Osiris? Es el dios de la resurrección, el dios de la fertilidad, el dios de la vida. Acompañar, ¿no?, también aparte del juicio con Osiris, acompañarlos en la travesía por el inframundo y viajar al Aru. Es el Aru, la plenitud, la vida, ¿ya?, la otra vida. Veamos también la literatura de la cultura mesopotámica. En esta cultura van a destacar dos obras muy valiosas: el Código de Hammurabi y la Epopeya de Gilgamesh. Esta literatura sumeria contiene tres manifestaciones, ¿no? Los mitos, los himnos y las lamentaciones. El hecho es que esta cultura va a manifestar una visión. En el Código de Hammurabi encontramos esta frasecita que se le conoce como la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? ¿Te acuerdas? El ojo por ojo, ¿no? Lo que me haces, lo pagas. En el Código de Hammurabi, entonces, hay leyes antiguas que es uno de los libros que ha conservado estos documentos de la antigua Mesopotamia. Hay que entender que en este libro también vamos a encontrar la presunción de inocencia, ¿ya? El acusado o el acusador tienen la oportunidad de brindar las pruebas necesarias, suficientes, para demostrar su inocencia o la culpabilidad. Se cree que fue escrito por el rey de Babilonia, Hammurabi, en el año 1750 a.C., ¿ya?, en donde pues unifica los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. En el caso de la epopeya de Gilgamesh, este poema, Gilgamesh es el despótico rey de Uruk. Los súbditos se quejan ante los dioses porque Gilgamesh es una persona muy, muy lujuriosa, desenfrenada, ¿ya? Ha forzado a varias mujeres. Entonces, los dioses, ante este reclamo, crean a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos están en combate, en vez de darse muerte, se hacen amigos para siempre.
y emprenden peligrosas aventuras, ¿no? Juntos van a darle muerte al gigante Umbaba, al toro del cielo, eh, y Gilgamesh va a rechazar el amor de la diosa Inanna. Como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. Y presionado por la muerte de su amigo, Gilgamesh emprende una búsqueda, la búsqueda de la inmortalidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo donde vive el sabio Ugnapishtim y su mujer, quienes son los únicos sobrevivientes del diluvio universal. A los dioses, a los que los dioses concedieron el don de que Gilgamesh pretende ahora. Sin embargo, el héroe no alcanza lo que pretende. En el camino de vuelta, encuentra, siguiendo las instrucciones de Ugnapishtim, una planta que le devuelve la juventud a quien la toma. Una serpiente la roba, Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es algo que solo les pertenece a los dioses, ¿no? En este poema se encuentra el duelo de Gilgamesh tras la muerte de su amigo y también encontramos la visión del diluvio universal. Bien, tenemos también la literatura de la cultura árabe. Esta literatura desarrolla el Corán y el libro de las Mil y Una Noches. La poesía árabe es repetitiva, ¿ya? El carácter colectivo va a ser destacado en la poesía y debido a su origen oral. El Corán es el libro sagrado del Islam. Según los musulmanes, es la palabra de Dios de Alá. Alá se revela ante Mahoma. Él considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o de hueso, ¿no? Y tiene 114 capítulos. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra eterna e increada de Dios y por ello su transmisión, su enseñanza, su difusión y divulgación debe realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria del árabe clásico. Ahora, este libro polémico, muy conocido, lo han leído muchas personas, es el libro de las Mil y Una Noches. El libro de las Mil y Una Noches se habla de la historia del rey Shahriar, ¿ya? El rey Shahriar es ofendido por la infidelidad de su esposa. Entonces, él decide vengarse de todas las mujeres del mundo, todas las mujeres que existen, pero con las que él se va a casar, ¿no? Él cree que todas son iguales. Entonces, él encarga a que todas las noches le lleven una mujer que pase con él la noche y al día siguiente sea ejecutada. ¿Con qué? Con el fin de, ¿cuál es el fin? Evitar que lo traicione. Entonces, Shahriar conoce a Sherezade. ¿Quién es Sherezade? La hija de visir que decide salvar al reino. Sherezade se va a pasar una noche con el rey y le empieza a contar un cuento durante la noche. Al llegar el amanecer, Sherezade se queda pues, a mitad del relato. El rey, intrigado, le deja vivir un día más para que termine la historia. Pero cuando la termina, comienza otra historia rápidamente y no la termina hasta el día siguiente. Así, mil y una noches hasta que Sherezade le dice, arrepentida, que no conoce más historias y que sí será capaz de perdonarla. El rey la perdona. Ella además ya le había dado 3 hijos. Por su astucia y valentía y por su belleza y saber, Sherezade se convirtió en la esposa favorita de este sultán. Es así que este libro ha dado origen a las historias más conocidas que se han hecho película, dibujos, Simba el Marino, Alibaba y los 40 ladrones, La lámpara maravillosa. Son libros que están dentro, son textos que están dentro de este
libro. Vamos a hacer una introducción a la literatura clásica occidental. Lo que hemos revisado es la terminación de la literatura oriental. El clasicismo occidental es la primera corriente, ¿ya?, del campo occidental. Y se va a manifestar desde Grecia, la literatura greco-romana, griega y romana o latina, ¿ya? Estas manifestaciones grecolatinas van a destacar por la búsqueda de la belleza, el equilibrio entre la perfección, ¿ya? Y pues también el fondo y la forma. El fondo, la intención, y la forma, la estructura, ¿ya? Vamos a encontrar bien marcado el antropocentrismo. ¿Por qué lo vamos a encontrar marcado? Porque la visión teocéntrica es la medieval, no es la actual. Ahora, se divide, como lo hemos dicho hace un momento, en griega y latina. En la literatura griega vamos a mencionar que esta sienta los valores trascendentales de este clasicismo, los cuales van a hacer que esta literatura se convierta en un patrimonio universal. Tiene las características que las he mencionado hace un momento: el equilibrio entre el fondo y la forma, la racionalidad, el antropocentrismo y el afán didáctico, ¿ya? Tiene 3 periodos: el jónico o arcaico, es donde se inician las sociedades aristocráticas, los inicios literarios, y va a destacar la Ilíada y la Odisea de Homero. 3 géneros bien desarrollados: el épico y el lírico y el narrativo. En el épico, Homero y Hesiodo; en el lírico, Safo, Anacreonte y Píndaro; y en el narrativo, Esopo. En el periodo clásico o el ciclo de Pericles, tenemos ya la expansión industrial, la consolidación de las ciudades, de las polis, la expansión militar. Se desarrolla brillantemente la tragedia, la comedia, la tragedia con Esquilo, con Sófocles, con Eurípides; la comedia, el padre de la comedia griega, Aristófanes. En la filosofía, a pesar que no aparece en la literatura, pero es lo más importante que hay que mencionar, está Sócrates, Platón, Aristóteles. En oratoria tenemos a Demóstenes, y en historia a Heródoto. Finalmente, el tercer periodo, tenemos el helenístico o alejandrino. Y en este periodo vamos a tener la conquista de Grecia por los romanos, la decadencia de las polis, de las ciudades. Encontramos en comedia a Menandro, en la versión lírica Teócrito, y en historia a Plutarco. Este panorama general nosotros tenemos que desarrollarlo, y lo vamos a hacer en las videoconferencias y en los videos tutoriales. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí para el próximo video tutorial revisar sí o sí la Ilíada y la Odisea. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.